contra del pandillerismo por la niñez, porque los niños son obligados a iniciar en las pandillas y los que se niegan son asesinados, porque las niñas son obligadas a trabajar como esclavas sexuales. Estoy en contra del pandillerismo por la familia, porque esta fatal amenaza es lo que conlleva a las familias a separarse y los niños se ven obligados a emigrar a Estados Unidos a encontrar una mejor calidad de vida. Estamos viviendo la peor guerra de nuestra historia, pero nadie quiere reconocer que es una guerra. Buenos días, profesora. Mi nombre es Salvi Guevara y voy a hablarles sobre lo que es la campaña del pandillerismo. Para comenzar, daré la definición de lo que es el concepto de pandilla. Se dice que una pandilla es aquella que está compuesta por un grupo de personas que se reúnen de manera regular y que mantienen un vínculo en común para cometer actos de ocio y actividades delictivas. En cuanto a las causas por las que los jóvenes, que son los más propensos a unirse a pandillas, están en lo que es la desatención de los padres, la desintegración familiar, están también lo que es la pobreza, el abandono moral. Entre las consecuencias de unirse a una pandilla están lo que es el tráfico de armas, tráfico de droga, prostitución, juegos de azar. Está también lo que están los fraudes, entre un sinnúmero de cosas que hacen que una pandilla se vuelva violenta. Las razones por las cuales una persona se puede unir a una pandilla están lo que es la intimidación, la presión del grupo, de sus amigos, de los supuestos amigos que existen, también lo que es la identidad. Eh, en consecuencia de buscar protección en una pandilla, básicamente se busca lo que es eso, una protección, se buscan lo que son la manera de subsistir y refugio. Pero cuando digo manera de subsistir, estas personas, como forman parte de una pandilla, no lo hacen de una manera sana, no trabajando dignamente, sino lo pueden hacer a través de robos de vehículos, cualquier tipo de robo, asaltos, también hacen lo que son las prostituciones, entre otras cosas, para decir que es un factor de riesgo para que una persona se una a una pandilla. Están lo que es el problema del niño en la escuela que pierde un desinterés, también está lo que es la desatención de los padres, problemas académicos, como ya lo dije anteriormente, y que el niño también se vuelva violento y agresivo. ¿Y cómo identificar si un joven o un adulto forma parte de una pandilla? Básicamente está en lo que es que el joven eh, use colores repetidamente o su manera de vestir. También está lo que es eh, si esta persona llega a la casa con dinero o algo ajeno y no tiene cómo sustentar cómo obtuvo eso. Otra forma de saber si un joven forma parte de una pandilla es que lleve en su cuerpo un tatuaje ya sea en tinta o hecho por un profesional y también que tenga consumo de drogas. Yo básicamente me centré en lo que fue el estudio de el pandillerismo en Estados Unidos. Se dice que en Estados Unidos existen alrededor de 1.4 millones de pandilleros, de los cuales 33.000 forman parte de las pandillas a nivel de Estados Unidos. Existe un programa lo que es el GRED. El GRED es el Guns Resistance Education and Training. Este programa básicamente está hecho para los jóvenes para que busquen cómo solucionar los problemas de la vida, establecer relaciones interpersonales, busquen cómo ganarse la vida de una forma digna y llevar a cabo un camino del bien. A manera de conclusión podría decir que para que un joven no forme parte de una pandilla siempre sus padres deben estar pendientes de él, involucrarse en su mundo, darle una buena educación, también
que se les supervise todo lo que ellos hacen, enseñarles buenos valores, educarlos, para que en un futuro sean personas de bien y no cometan actos delictivos que puedan ser perjudiciales no tanto para ellos, sino para la sociedad y para su familia. Y bueno, esto es todo y muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Virginia Espinosa. Les vengo a hablar sobre la pandilla de México. El pandillerismo es un grupo de personas relacionadas, cercanas o internas entre personas. Estas están relacionadas con personas entre 12 a 18 años de edad, en la cual la gran mayoría son personas huérfanas, son pobres, o son personas que quieren buscar un afecto en la cual no lo encuentran, no le dan sus padres, y ellos según ellos piensan que metiéndose en la pandilla pueden encontrar una persona que lo apoye, que esté con él, que le dé cariño, le dé afecto. Esta pandilla, en relación a muchas, les voy a hablar sobre la Mara Salvatrucha, la MS-13. Hay en diferentes partes del mundo, entre ellas podemos mencionar a El Salvador, Honduras, Guatemala y Estados Unidos. En 1850, en Nueva York, se registran más de 200 guerras de pandillas, las cuales son de pandillas juveniles. En el 2009, 1000 bandas operaban en el Río de Janeiro, entre 25.000 y 50.000 miembros de las maras en Centroamérica, en América Central. Las maras Bruncan se denominan como hormigas inmigrantes que arrastran cuanto encuentre en el paso. Esta pandilla no posee un líder, sino que están organizadas por pequeños grupos o subgrupos que dependen de su ubicación geográfica. Las pandillas en la cárcel, estas pandillas se requieren un miembro para entrar a la banda. Tienes que hacerte un tatuaje. Tiene que tener un tatuaje al cual te representa que tú eres de la banda Mara Salvatrucha y ya te conocen que eres de esa banda. Pero para entrar en eso, para entrar en la pandilla, ellos tienen un lema en el cual dicen sangre entra y sangre sale. O también dice sangre por sangre. ¿Qué significa esto? El cual ellos tienen que matar a una persona, tienen que derramar sangre para poder entrar en la banda. Gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo le vengo a hablar sobre el pandillerismo. Bueno, yo me enfoqué sobre el pandillerismo de los menores, ¿verdad? Este fue mi mapa mental que hice. Aquí lo pueden ver. En Panamá hay 160 bandas, ¿verdad? 60 se dividen en Panamá Centro, 29 en San Miguelito, 6 en Panamá Oeste, 7 en Coclé, 35 en Colón, 1 en Santiago, en Los Santos, 1 en Herrera, 18 en Chiriquí y 2 en Bocas del Toro. Cuando uno es madre, uno tiene que ser más
tener como un sexto sentido más con los hijos, ¿verdad? Uno tiene que prestarle atención a lo que ellos llevan a la casa, más si es dinero, son cosas usadas que comparten, estudiar ser observadora en todo lo que ellos entran y sacan de la casa, ¿verdad? Si andan con arma de fuego, si le muestran un arma de fuego a alguien, y los puntos, mucho de esto se lleva según aquí esta gráfica sobre la desintegración familiar. Ok, eso es una parte, pero otra parte, yo lo digo que hay niños que lo tienen todo y eso es un ocio de ellos, un decir que ellos quieren sentirse populares más que otros, y personas que le dicen, tú eres bobo, tú no sé qué, tú tienes miedo, mira que vas a ganar plata, nadie te va a hacer nada, nadie se va a dar de cuenta. Y otro punto es, para evitar eso, uno tiene que hablar con ellos, apoyarlos, incentivarlos, ocuparles su tiempo libre y otras cosas. Bien, también dice acá que las penas son de 4 a 6 años por estar metido en una pandilla. Bien, por los delitos son de 7 a 14 años. Y desde el 2014 se siguen manteniendo las mismas estadísticas y uno puede recibir apoyo en esa condición de un hijo, buscando ayuda con el CENIAF. Uno va y expone su problema y ellos te apoyan, y también casi siempre te mandan ayuda psicológica, ¿verdad? La ayuda psicológica es muy cara, una cita, si tú no tienes un seguro social, sale hasta en $500 unas sesiones. Bueno, ahí existe la Cruz Blanca Panameña, que es del gobierno, y ellos te asisten tus citas sabiendo que tú tienes pocos recursos. Quiere decir que te cobran $5 la consulta mensual y le llevan un seguimiento al niño y lo apoyan en eso. Entonces también existe la escuela de policías de menores, por decirlo, que les ayudan académicamente a controlar, a ocuparlos, en un internado, que los ayudan, le dan el apoyo a los padres de pocos recursos a que ellos estén en esa academia de lunes a viernes, y salen los viernes en la tarde y no regresan hasta el domingo, que los esperan en Albrook. Y ese es mi tema sobre el pandillerismo. Buenas tardes, mi nombre es Joel Gómez. Vamos a estar compartiendo acerca del tema a investigar que tenía que ver con el pandillerismo en Centroamérica, en El Salvador. Y bueno, pues las conocidas maras, pandillas juveniles, este fenómeno constituye uno de los fenómenos sociales más particulares en la historia en este país. Y resulta que en este país, alrededor, para el año 1996, ya había alrededor de 20.000 integrantes a las pandillas diferentes de diferentes lugares. Estas pandillas se movilizaban no solo en San Salvador, en el área metropolitana, sino en muchos lugares poblados y ciudades aledañas. Una nota curiosa que me llamó mucho la atención es que existen muchas causas por las cuales estos jóvenes deciden formar parte de estos grupos pandilleriles, y es que muchos proceden o vienen de situaciones difíciles, de hogares destruidos, de hogares donde no hay papá, no hay mamá, y surge de esa necesidad de pertenecer a alguien, de esa necesidad de ser querido, de ser aceptado, de ser respetado, de ser importante. Motivados por ese sentimiento o ese deseo, pues forman parte de lo que ellos
llaman su familia. Estas pandillas trabajan en base a la violencia, viven de la intimidación. Muchos de sus integrantes han pagado penas por situaciones, delitos bastante graves, por robos, por asesinato, y es allí donde surge la necesidad de ese país de buscar mecanismos necesarios para que de una u otra forma se pueda solucionar. Es en donde aparece el señor Alex Sánchez. El señor Alex Sánchez fundó la ONG HOMIES Unidos, HOMIES Unidos, que es la que se dedica a brindar desarrollo mediante talleres, mediante consejo, mediante trabajo y tiempo para atender las necesidades de estos jóvenes y buscar los mecanismos necesarios para que ellos dejen el pandillerismo, sean hombres y mujeres de bien, puedan aportar a la sociedad, puedan reincorporarse, porque muchas de estas personas para la sociedad son considerados como gente que no tiene remedio, para que ellos puedan tener una oportunidad de ser productivos para ellos y para la sociedad. Y bueno, la pregunta es, ¿se podrá hacer? Existen muchas entidades que en este momento están trabajando para el bienestar y lograr sacar muchos jóvenes de la calle. Si este señor Alex Sánchez, que fue un expandillero del MS-13, pudo salir, entonces estoy completamente convencido de que los demás jóvenes que están dando un grito de auxilio pueden salir para ser hombres y mujeres de bien a la sociedad. Saludos. Hola, mi nombre es Diana Cedeño y les hablaré un poco sobre lo que es el pandillerismo y sus inicios aquí en Panamá. El pandillerismo inicia específicamente en la ciudad de Colón, luego de la Segunda Guerra Mundial. A raíz de esto se origina una ola de desempleo y de hambruna, lo cual motiva a los jóvenes a cometer robos. En los años 50 se desata una ola de robo en el barrio del Marañón, luego de que, o a raíz de que los jóvenes de Colón, después de ser perseguidos por la policía, emigraran a Panamá. La primera banda, o una de las primeras bandas que se originó en dicho barrio, fue una llamada Los Dientes de Oro. La segunda banda fue una llamada Los Zapatillas Negras, dicha banda fue eliminada inmediatamente, ya que ellos eliminaron a un miembro de la policía. Luego de esto, en la década de los 80, se origina una de las bandas muy reconocidas aquí en Panamá, que es la banda llamada Bagdad. Esta banda era llamada anteriormente Unión Soviética. Unión Soviética porque era la unión de tres bandas. Esta banda extorsionaba, secuestraba, maltrataba, incluso le robaba los cargamentos de droga a otros pandilleros. Todos estos pandilleros que eran extorsionados se unieron y crearon ellos mismos su propia banda. Esta banda es llamada, también es una muy reconocida banda llamada La Calor Calor, que hoy en día son muy rivales y las más grandes bandas aquí en Panamá. La existencia de estas dos bandas rivales provocó que se extendieran sus ramificaciones a nivel nacional, o sea, en todo el país, con el fin de dominar territorio, la movilización y las ventas de drogas, siendo sus miembros la mayoría menores de edad o jóvenes entre 15 a 25 años. En Panamá se identifican más de 150 ramificaciones de estas dos bandas muy reconocidas en todo el país. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Judy Rojas y yo les voy a hablar sobre el pandillerismo. Bien, como todos saben, muchos de los factores por los cuales muchos jóvenes, en su mayoría hombres, deciden irse por este camino de pandillerismo
se debe a que desde muy pequeños pudieron ver sufrido o ser víctimas de lo que es la violencia. Extrema pobreza también afecta bastante el tema de la drogadicción, ya que muchos jóvenes desde que empiezan a consumir drogas se pierden, se descarrilan por completo. Tomar este camino para ellos es más fácil, ya que sienten que obtienen dinero de una forma más sencilla. También lo que es la adrenalina para ellos, para lo que es llenar de temor a la sociedad, llamar la atención, sentir poder, son muchos de los factores por los que los jóvenes deciden ser parte de una pandilla. Esta campaña contra el pandillerismo busca que ya no haya más víctimas inocentes a causa de esto. Tratar de alejar a los jóvenes de este camino sería la mejor opción. Es difícil, pero se puede lograr con ayuda psicológica y con el apoyo siempre de personas que deseen ayudar y apoyar a que ya no haya más violencia ni víctimas, ya que muchos hemos perdido familiares y nos cuesta seguir aceptando esta triste realidad. Como todos saben, el pandillerismo tiene consecuencias graves, como es la muerte principalmente, la cárcel. Muchos quedan sufriendo alguna discapacidad e inclusive pueden perder hasta su propia familia, ya que a causa de sus delitos pueden sembrar lo que es la venganza y perder a sus familiares. Con la campaña contra el pandillerismo buscamos alejar a jóvenes y que haya paz en Panamá y en el resto del mundo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jamie Rodríguez y le vamos a hablar de una campaña en contra del terrorismo. Y para esto necesitamos saber qué es terrorismo. Terrorismo deriva de la palabra latina terrere, temblar, empleada durante la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII. Por terrorismo entendemos comúnmente los actos violentos en contra de las personas, los bienes materiales, en violación a las leyes penales, procurando objetivos ideológicos o políticos. En términos jurídicos, la comunidad internacional aún no ha adoptado un término general de terrorismo. Los actos de terrorismo varían desde amenazas de terrorismo, asesinatos, secuestros, amenazas de bomba, detonaciones de bomba, hasta el uso de armas químicas, biológicas, nucleares y radiológicas. Para el combate del terrorismo no solo se requiere la firmeza política, sino también la cooperación policial y judicial internacional, el intercambio eficaz de información, la comunicación permanente, y requiere la dedicación de recursos humanos o materiales que puedan prevenir los posibles atentados de terrorismo y asegurar la libertad de movimiento. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Vaughan. Yo soy del grupo de La Pandilla. Voy a hablar un poco sobre lo que es, qué tipo de pandillas existen. Aquí tengo unos apuntes sobre 7 tipos de pandillas. Una de estas es lo que son las pandillas de delincuentes jóvenes. Estas son personas jóvenes sin adultos que solo se reúnen y se juntan y tienen comportamientos malos en la escuela, vandalismo menor y algunas violaciones de reglas. Luego viendo lo que son las pandillas tradicionales basadas en territorios. Estos son, por ejemplo, aquí en Colón hay muchas pandillas que son territoriales, ya sea por calles o ya sea por barriadas. Estas incluyen ya sea personas jóvenes y personas adultas. Y estas también se pueden distinguir por su forma de vestir y los colores llamativos que usan y enseñan en las manos. También vienen lo que son las pandillas con fines de lucro, que estas también pueden ser territoriales también. Y estas vienen lo que son los robos, el hurto y la venta de sustancias ilícitas o controladas. Buenas, le hablaré sobre la década de los 80 y los 90 de la República Colombiana sobre el terrorismo. Existieron 3 clases de terrorismo.
el terrorismo revolucionario, el terrorismo subrevolucionario y el terrorismo recíproco. Para en ese entonces el cartel de Medellín, dirigido por Pablo Emilio Escobar Gaviria y su mano derecha Gonzalo Rodríguez, infligían el narcoterrorismo. ¿Qué es el narcoterrorismo? Es la cooperación y alianza, estrategia entre mafias del narcotráfico y grupos armados extremistas, asimismo como otros grupos insurgentes o terroristas, caracterizado por el enfrentamiento de los gobiernos sucesivos de Belisario Betancur y César Gaviria. En la etapa del 84 al 93 se conoce como la etapa del narcoterrorismo para Colombia. En ese entonces, el cartel de Medellín era conocido como el Grupo de los Extraditables, una de las épocas más sangrientas para Colombia. Uno de los crímenes realizados por el grupo, dirigido por Pablo Escobar, fueron el vuelo de Avianca 203, su objetivo era matar a César Gaviria. Hicieron estallar el vuelo, dejando más de 100 muertos y centenares de heridos. El otro suceso fue que puso un carro bomba al frente del edificio del DAF, la policía secreta colombiana. La edificación quedó semidestruida y costó más de 100 vidas y centenares de heridos, los cuales su objetivo era Miguel Alfredo Maza Márquez. No es necesario matar vidas inocentes para crear una revolución contra el Estado. Intentas cambiar el mundo impartiendo dolor, muerte e incertidumbre entre los inocentes. ¿Crees que estás haciendo lo correcto? El terrorismo es la guerra de los pobres contra los ricos. Y la guerra es el terrorismo contra los ricos de los pobres. Peter Ustinov. No creas cambiar el mundo con dolor y muerte. No creas imponer tu pensamiento con fuerza, ni por un malentendido haciendo caer a un Estado, matando a gente inocente. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Magda Creque, consoy la identidad 8-935-1003 y pertenezco al grupo AA 2017 Nocturno. Mi misión o mi contribución hacia esta campaña es que cada persona pueda saber identificar los objetos explosivos que se utilizan en un atentado terrorista. Como primer punto voy a tocar que estos están compuestos mayormente por aluminio, alambres, clavos y tienen un olor muy peculiar. Aparte de esto, son enviados por personas las cuales no se conoce ningún tipo de nombre, dirección ni nada, solo simplemente son enviados a, por ejemplo, un lugar en específico o una ciudad. También cabe recalcar de que ellos, al momento de ser pesados, su peso no es equitativo, o mejor dicho, no se es específico al tamaño que tiene la cajeta o el envase donde son enviados. También se le puede decir que estos van dirigidos a personas en caso de que, por ejemplo, sean en algún tipo de oficina, que ya no trabajen en este tipo de oficina. También se les conoce porque en los envoltorios de las mismas cajetas mantienen la costumbre de escribir que son objetos personales, son objetos confidenciales, que no abrir, tratar con cuidado, no pasar por rayos X y demás características que poseen cada uno de estos objetos. Mi nombre es Kate Cedeño y pertenezco al grupo nocturno del año 2017 y les voy a hablar un poco más a fondo sobre esta campaña. En esta campaña se procedió a la creación de un grupo multidisciplinar de acción internacional contra el terrorismo encargado de identificar los ámbitos prioritarios de actuación en la lucha contra el terrorismo.
En esta campaña también disponemos de un programa para ayudar a los países a protegerse frente a la amenaza del terrorismo. Este programa busca reformar la seguridad en estos acontecimientos a través de una mayor cooperación internacional, facilitando que las distintas autoridades compartan información y las mejores prácticas. Contamos también con talleres de medidas de autoprotección y actuación frente a atentados terroristas. En caso de localizar cualquier bulto o objeto sospechoso, no lo manipule y alerte inmediatamente al personal de seguridad o a las fuerzas de cuerpo y seguridad. Y aunque sea difícil en estas situaciones, se entiende, conservar la calma le permitirá tener más posibilidad de no sufrir daños y tampoco no se detenga a recoger pertenencias u objetos ni para grabar o tomar imágenes del ataque o las víctimas. Enfrenta a tu enemigo con paz, no con la guerra. El trauma que provoca el terrorismo afecta vidas familiares, comunidades, países y regiones. La ONU ha presentado un programa que contribuye a fortalecer internacionalmente la lucha contra el terrorismo atentado a los países. Alerta a los países sobre los desplazamientos de individuos o sospechosos que pueden pertenecer a un movimiento, con el apoyo de programas en el control de pasajeros y frontera. Necesitamos crear algo que nos permita luchar contra el terrorismo. En la actualidad, el fenómeno terrorismo, la política criminal y el financiamiento del terrorismo es responsabilidad de las personas jurídicas y su cooperación. Debemos tener en cuenta también que existe también el terrorismo cibernético, que no solamente se hace por organizaciones, sino también por una sola persona. Terrorismo, asesinato de civiles inocentes intencional para alcanzar un fin político. En Panamá, normalmente, no ha habido actos de terrorismo conocidos o que no sean muy frecuentes, pero recordaremos que en el año de 1980 en Perú se formó Sendero Luminoso. Fue un movimiento terrorista muy sangriento y fue una época muy larga para Perú. En el Perú existía lo que se llama Sendero Luminoso. Su base era eliminar lo que eran las clases sociales, ni pobres ni ricos. Y con el fin de esto se iba a la intolerancia, donde si no piensas como yo, debes morir. Iban de pueblo en pueblo reclutando gente y llevándosela, y el que no quería lo mataban. Esto provocó una gran confusión, ya que eran ejércitos que se formaban sin uniforme y parecían campesinos. Por lo tanto, los militares atacaban a todos por igual. Movadef, partido político que participa con la amnistía y derechos fundamentales, no reconoce los crímenes de Guzmán. Perú es un país sin memoria, no recuerda. Esto se debe a que normalmente no educamos a nuestros jóvenes en la historia, en recordar lo que se sufrió. Recordemos que fue una de las más largas y sangrientas actos de terrorismo en el Perú. No hay que olvidar, hay que recordar y educar para que no sean engañados nuestros jóvenes y que nos vengan a inventar compartidos nuevos sobre ideales y engañarlos. Recuerda, no al terrorismo. Enfrenta a tu enemigo con la paz, no con la guerra, ya que el terrorismo genera agitación y llena de oscuridad la calle. Un pueblo que se informa no podrá ser engañado. Promoviendo la justicia social y mejorando la democracia. Promover la educación de calidad y la tolerancia religiosa y cultural. Negar el apoyo financiero a los terroristas, un plan para negar a los terroristas el acceso de armas letales
y una organización para la prohibición de armas químicas. Todos debemos tener tolerancia y paz, sobre todo que Dios sea el centro de nuestras vidas. No más al terrorismo, no más. Basta. Menos violencia y más amor. La violencia destruye. El amor en el alma y en la mente reducirá toda violencia. Con un poco de esto en el corazón, viviremos con menos violencia y más tolerancia. Protege el futuro de tu país y recuerda, di no al terrorismo.